Amén. Oh, yes. Bueno, damos gracias al Señor por todo lo que nos va enseñando semana a semana. Qué lindo tener esto. Este es un tesoro, ¿no? El que tenemos, que es la Biblia, es su palabra. Cómo nos enseña, cómo nos guía, cómo nos lleva a ir haciendo la voluntad del Padre. Ciertamente todo lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros tomemos ejemplo de lo que les pasó a nuestros antepasados, a lo que les pasó a los antepasados de los que están en la Biblia, para que nosotros imitáramos lo bueno y desecháramos lo malo, ¿no? Eh, Así lo dice Hebreo, ¿cierto? Así lo dice la palabra en algunas partes en el Nuevo Testamento, que todo eso está escrito para que nosotros tomemos ejemplo de ello. Así que gracias, hermano Samuel, completito cierto, su resumen, y que nos deja claro, cierto, 3 puntos muy importantes ahí con respecto a la lección de la semana pasada. Vamos a ver entonces qué lecciones nos deja esta semana. El libro de Génesis, el capítulo 25, y vamos viendo ahí, dice la pantalla. Génesis 25 es otro capítulo importante de la Biblia, como todos, ¿cierto? Nos relata la muerte de Abraham y el nacimiento de los hijos de Isaac y Rebeca, los mellizos Esaú y Jacob. Se mencionan las generaciones de Ismael, así como también las generaciones de Isaac. Luego se incluye el incidente relacionado con la primogenitura. La historia de Abraham refleja la fidelidad de Dios, porque desde sus primeros pasos de obediencia hasta el final de su vida, Dios caminó con Abraham. La fe de Abraham creció a pesar de los errores y obstáculos. ¿Temita? ¿Aló? ¿Pasamos a la siguiente? Está Chichi. ¿Sabes? Estoy pegada yo, parece. Bueno, no te ¿Ya? preocupes, estamos leyendo ahí. Aprovechando ahí que tengo a mi hermano Samuel en pantalla, que nos ayudaría él a leer. Ahí estaba, ya. ¿Qué le dé mi hermano Samuel nomás? Ya, dice, su historia, voy a ponerme los lentes, mejor. Bien. Su historia no es la historia de un hombre perfecto, sino de un Dios perfecto, que con bondad y de manera constante lo guió a que avanzara en fe. Abraham es considerado uno de los hombres más importantes de la Biblia. Él se menciona en 70 veces en el Nuevo Testamento. Solo Moisés es mencionado más veces en el Nuevo Testamento, 80 veces. Podemos admirar a este hombre, pero no debemos olvidar el Dios que lo hizo tan grande, tan bueno y tan útil. Abraham no tenía nada que no hubiera recibido de Dios. De la misericordia inmerecida de Dios procedía todas sus excelencias. Leamos Génesis 25, del 1 al 6. Amén. Bien, entonces dice Génesis 25 de la Nueva Versión Internacional. Muerte de Abraham. Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Setura. Los hijos que tuvo con ella fueron Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suaj. Joksán fue el padre de Sabá y de Dan. Los descendientes de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Hanoc, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. A los hijos de su concubina les hizo regalo, y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolos A las regiones a las regiones orientales. Sí, que no lo veo, pero aquí tengo mi ayuda. a las regiones celestiales, no, orientales. Oye, interesante esto porque la Biblia, como hemos visto otras veces, hace bastante hincapié en este tema de las genealogías, estos nombres extraños que nos ayudan a practicar pronunciación, en realidad tienen un gran sentido al estar en la escritura. Y bueno, esta es otra de las cosas
que usualmente desconocemos si es que solo sabemos los grandes hitos de la Biblia, y es que Abraham se casó de nuevo y tuvo muchos más hijos, y tuvo otra esposa que era Cetura. Generalmente solo aparece en nuestro mapa Sara. Así que vamos a ir viendo algunos detalles, y también los grandes propósitos que tiene aquí la mención de estos hechos. Tamita Puelle, ¿nos ayudaría a seguir leyendo ahí? Ahí encontró una. Vemos que después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar y tuvo otros 6 hijos con Cetura. A ella se le menciona en 1 Corintios 1:32 y dice que era una concubina, que luego se convierte en esposa. Dios, que bendijo al anciano patriarca con un hijo a los 100 años, ahora le concedió el gozo de hijos e hijas adicionales. Nada podía dar más brillo a las horas del sol poniente para un corazón oriental, que está rodeado por una grande y feliz familia. Amén. Recordemos que aquí todavía estamos saliendo relativamente cerca de los prediluvianos, los postdiluvianos, ¿no? Que van desde Set, bueno, Noé, y bajando en sus años, así que por eso tenemos a gente tan longeva, ¿no es cierto?, viviendo hasta todavía un poquito antes de los 200 años. ¿Sí? Ok, seguimos. Ahí mi hermano Samuel, o Tamita ahí, al cachipún. Bueno, dice, los hijos de Cetura y Abraham dieron origen a naciones, llegaron a ser progenitores de diversas tribus árabes al este de Canaán. En total, Abraham tuvo 8 hijos: Isaac a través de Sara, Ismael a través de Agar, y estos 6 a través de Cetura. Resulta interesante que se citen aquí Medán y Amadián, que darían origen a los madianitas y medianitas en la descendencia de Abraham. Los otros hijos no originaron pueblos que podamos identificar. Muchas gracias. No sé si ahí la Chechi quiere decir algo. Tendríamos que ver la siguiente diapo para poder comentar, porque lo que vemos ahí en el mapa, si ustedes se fijan, lo único que conseguí fue un sitio donde decía Midian, que pertenece, me imagino, a los madianitas, ¿no? Pero de Medán en sí no apareció nada en ninguno de las páginas que consulté. En todo caso, Midian es todo lo que aparece ahí, y que eso está al lado de la península del Sinaí, este lugar donde une Egipto con el Asia Menor, o sea, África con Asia Menor. ¿Ya? Es estratégico este lugar ahí hasta el día de hoy. Políticamente es muy estratégico. El Golfo de Suez, perdón, el Golfo de Suez. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces los madianitas, que en el fondo, o sea, vamos a ver ahora posterior con lo que vamos a ver en la próxima diapo, que tienen un rol importante en la historia de Israel. Vamos a la siguiente diapo. Un paréntesis antes de seguir a la próxima, es el hecho de que estas genealogías siempre tienen un propósito. El propósito acá es obviamente mostrarnos que hay descendientes extra de Abraham, pero también solo la mención de ellos nos hace tener una referencia de dónde salen ciertos pueblos que después se mencionan en la escritura y tienen un papel o juegan un papel en la historia bíblica. Y por lo demás también se hace la distinción de cuál es la línea que Dios ha escogido. Dice el texto bíblico que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Nos parece muy... Tajante. Sí, tajante, ¿no? Muy, muy a buenas y primeras, como, pero ¿cómo Dios está haciendo eso? Pero Dios lo ha hecho todo el rato. Todo el rato vemos una línea que entre muchos descendientes escoge un hombre santo, un hombre de Dios que sigue la línea, y esa es la línea escogida, que cada vez se va estrechando más. Desde Adán vemos gente que sale y entra de la genealogía. Bueno, más bien sale, porque solo se sigue una línea, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Abraham tuvo más hermanos, pero Abraham era de la línea. Abraham tuvo más hijos, pero solo Isaac era el hijo de la promesa. Pasa lo mismo con los descendientes más adelante de Isaac, y etcétera, etcétera.
Voy a decir algo chiquitito. A mí en lo personal, bueno, cada capítulo de Génesis nos ha dejado algo y a veces recordamos más a algunos por algún motivo que otros, ¿no? Y a mí el capítulo 4 de Génesis me dejó marcada porque decía que desde ahí la gente invocaba al nombre del Señor, pero de la línea de Caín, no. Esa gente no invocaba el nombre del Señor. O sea, hay dos líneas de personas. Los que invocan el nombre del Señor, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Y los que no lo hacen. Hay dos líneas. Y eso después que el Señor limpió el planeta, el mundo, por así decirlo, con un diluvio, la descendencia de Noé hace exactamente lo mismo. Vuelven a haber dos tipos de personas, los que invocan el nombre del Señor y los que no. Y esos, los que invocan el nombre del Señor son la descendencia de Sem. Amén. Ahí mi hermano Samuel, no sé si quería saludar o levantó la mano, así que no sé si quiere contarnos algo. Sí. No, quería preguntar más que nada que si será eso actualmente, será así todavía, o sea, realmente el Señor tiene a sus hijos en este lado y a los otros que no son sus hijos en otro lado. No sé si se dará en estos días ahora, eso no sé. Mire, yo creo que la misericordia de Dios ha sido siempre la misma. Y lo que persigue Dios es que el hombre sea salvo y conozca los planes de Él, ¿cierto? Y que conozca que Jesucristo es el gran plan de Dios para poder traer salvación a toda la humanidad. El llamado es a todo el mundo. Nadie queda fuera. Ahora, ¿quién queda fuera? El que no quiere entrar nomás, lamentablemente. ¿Ya? Y vemos una realidad hoy por hoy. Hay gente que tiene en el corazón a Dios y otras que no. No sé si eso responde lo que usted estaba hablando, estaba preguntando, porque no depende de Dios. Dios ama incondicionalmente a la gente. O sea, Él está haciendo un llamado universal a una salvación gratuita, que a Él le costó el precio, no a nosotros, ¿ya? Pero a nosotros es gratuita. Él está haciendo un llamado constante. Ahí, yo me imagino a Dios con sus brazos extendidos por amor y misericordia hacia una humanidad porfiada, ciega, ¿cierto? Que no entiende, hasta que de repente el Señor nos busca de una manera especial, ya, y vamos en pos de Él. Pero hay otros que rechazan libremente de su libre albedrío, lamentablemente. Sí, gracias, hermano Ellos, Chichi. y en Sí, ellos no gracias, está. hermano Chichi. La verdad es que hoy día en la mañana el Señor me había puesto esa pregunta, ¿cierto? O inquietud, ¿cierto? De decir, ¿Dios nos ama a todos por igual? ¿Dios nos ama a todos, todo el mundo, a todos por igual? Sí, Sí, y eso es lo que señor usted me ama. está respondiendo, así que yo le doy gracias al Señor porque la está usando para responder mi pregunta. Así que muchas Gloria a gracias. Dios, gracias. Seguimos entonces con la siguiente diapo, Temita. ¿Algo Amén. que decir? Ay, tantas cosas. Sí. Por revelación del Espíritu Santo, Juan, en vez de decir en primera de Juan, Dios tiene amor, Juan dice, Dios es amor. Es un amor que no llegamos a comprender y creo que hay mucho debate teológico dentro de la iglesia en general, del protestantismo en los últimos 500 años acerca de esta pregunta. ¿A quién ama Dios? Por ahí, de tendencias calvinistas dicen, no, pues Dios ama solo a los escogidos y el resto están condenados. Por ahí otros arminianos, ¿no? Dicen, hablan de, nosotros somos de corte arminiano. No, Dios ama a todos y da la oportunidad. Ahora, ¿podemos nosotros entender realmente el amor de Dios, las misericordias y todos los recovecos de lo que Dios hace? ¿Quién podrá entender la mente de Dios? Los insondables pensamientos del Señor. Entonces, es una excelente pregunta que creo que todos nos hemos hecho acá. Gracias por ponerla en la mesa para conversarla. Definitivamente sí, creo que Dios ama. De ahí a saber cómo salva. Nosotros tenemos solo directrices generales, pero qué importante saber que de todas maneras la Biblia sí hace una distinción entre los que quieren entrar en este reino, los que entienden que tenía una palabra en la mente todo el día hoy, que está en Hechos, cuando Pablo está exhortando a las iglesias y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Entonces, nuestra interpretación de muchos son los llamados y pocos los escogidos también es esto, ¿no? Dios hace un llamado
pero finalmente los que están dispuestos a pagar ese precio, entendemos, son los escogidos, ¿no? Y creo que en este caso vamos a verlo justamente, y qué buena pregunta que es antesala para hablar de Esaú y Jacob, que uno, pese a todo lo chanta que es, prefiere y está pensando en cosas más allá, en cosas espirituales, estoy hablando de Jacob. Y por otro lado está Esaú, que parece cumplir todos los requisitos, pero que es carnal y que no le importa realmente las cosas espirituales. Y creo que ahí está la gran diferencia, que podamos filtrar también en nuestro corazón de qué tipo de personas son. Uf. Amén, tremendos temas. Muchas gracias, mi hermano Samuel. Vamos a seguir ahí a la siguiente y pedirle allí a Cristinita, no sé si puedes leer, Cristi. Ya. Más adelante, en Éxodo 2:16, los medianitas se entrecruzarán con el pueblo de Israel, porque Moisés fue a la tierra de Madián y tuvo una esposa de ese pueblo. Durante el tiempo de los jueces, los medianitas repetidamente atacaron al pueblo de Israel. Entre paréntesis, Jueces, capítulos 6 y 7. ¿Por qué no? La historia también registra que los hermanos de José lo vendieron a los medianitas. Estos fueron quienes sacaron a José de la cisterna, lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Entre paréntesis, Génesis 37, 28. Ya, aquí vamos a aclarar algo, porque no lo puse ahí. Los que lo metieron en el pozo fueron, ¿cierto?, los hermanos. Y los hermanos, esto, que le tenían envidia, que no lo querían a José, ¿cierto?, son los que vendieron a José a los madianitas. Ahora, ¿quién lo sacó? Ni siquiera ellos se molestaron en sacarlo, sino que lo hicieron los madianitas y se lo llevaron. Y estos a la vez lo vendieron a los ismaelitas, ¿ya? Y el final de José, lo sabemos, fue victorioso, a pesar de que al principio sufrió todo lo que, las consecuencias de lo que había hecho sus hermanos. Sí, Sigamos. parece que hablando de parentela, que parentela más difícil, ¿no? Y a veces tenemos de esos problemas también, porque ahora entendemos, ¿no es cierto?, que madianitas e ismaelitas, o sea, los hijos de Ismael, el otro hijo de Abraham, el mayor, son justamente los que andaban rondando por ahí, que andaban en estas caravanas en el desierto, y a ellos los vendieron, ¿no? Pero en el fondo, todos estos tienen, ahí volví. Todos Sí. tienen un antepasado común, que es Abraham, por eso se mencionan las genealogías. Ya, vamos a seguir leyendo, veo a Berito ahí. ¿Dónde Sí. estás? Ok, ahí volvimos. Bien, ahora sí, veo completo. Leo entonces. Versículo 5. Con todo, la descendencia de la promesa de Dios permaneció vinculada a Isaac. Versículo 6. Al dar dones a estos otros hijos y despedirlos luego, y al otorgar la herencia a Isaac, aseguraba que Isaac sería considerado como el legítimo heredero sin competencia o amenaza de parte de sus medios hermanos. El mayordomo Eliezer había informado a los parientes de Rebeca que todas las posesiones de Abraham pertenecían a Isaac. Capítulo 24, 36. Leamos Génesis 24, del 7 al 11. Bueno, aquí hacer una pequeña aclaración. Abraham toma precauciones, ¿no? Y lo que hace es, bueno, a pesar de que él se casó, ¿cierto?, con la concubina, ella llega a ser su esposa, tiene 6 hijos con ella, pero Abraham no los deja viviendo ahí. Seguramente han pasado los años, han crecido y los ha despedido y les ha dado dones, les ha dado regalos para que se vayan lejos. Así que no hay ningún tipo de amenaza para que contra Isaac, si es que los hijos de Cetura se quedan ahí y cobran herencia, ¿no? Leamos entonces. Dice ahí, versículo 7 al 11.
Abraham vivió 175 años, wow, hartos años, ¿no? Y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en el campo del hitita Efrón, hijo de Sohar. ¡Ay! Se me perdió. ¡Yuhu! ¿Dónde estamos? El 11. Ya, de Sohar. Este era el campo que Abraham les había comprado a los hititas. Allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roí. Y ahí, entonces, volvemos al... Ya lo leí también. Ok, estamos listos. La pantalla ahora. Está en la locura mi compu, no sé qué le pasó. Sí, no te preocupes, voy teniendo acá, mira. Bueno, ahí no sé si mi hermana Patti puede ayudarnos a leer. Tiene el micrófono apagado. Ahí. Sí, ahora sí. Lo que está en pantalla, ¿verdad? Sí, por favor. Murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Abraham vivió una vida notablemente larga de 175 años. En varios sentidos su vida no fue perfecta, pero fue un hombre de fe, que tuvo una relación real con Dios, de notable obediencia y un verdadero amigo de Dios y padre de los creyentes. Segunda de Crónica 27 y Santiago 2, 23. La frase común, exhaló el espíritu, en Reina Valera 60, aparece por primera vez aquí y se continuó usando a lo largo de la Biblia para referirse a la muerte. Otra frase común, reunirse con sus antepasados. Aquí hace referencia a la reunión de Abraham con Sara y con los creyentes en Dios en el reino invisible. Amén. ¿Temita? ¿Algún comentario? No, súper bien. Aparte que estoy luchando acá. Bueno, sigamos ahí en la lectura. Mi hermana Bernardita también lo veo en pantalla, si nos ayudaría a leer. Amén. Versículo 9, 10. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron. Como principal heredero de Abraham, Isaac es mencionado primero. Vemos que Ismael, medio hermano mayor de Isaac, participará en los últimos ritos de su padre. Es una evidencia de reconciliación entre ellos. No se mencionan los hijos de Cetura. Versículo 11. Así termina la historia de Abraham y la obra de Dios pasó a una generación a la próxima. Ahora Dios llevará a cabo la obra del pacto prometido a Abraham a través de Isaac. Después del entierro de Abraham, Isaac regresó al lugar donde había conocido a Rebeca. Leamos Génesis 25, 12, 18. Bueno, ahí hago mención con respecto a la posible reconciliación, si es que hubo algún tipo de rencor en el tiempo, ¿no? Recuerde que Ismael fue despedido de la casa de Abraham junto con su madre, entonces ellos se tuvieron que ir a Egipto. ¿Por qué? Porque Ismael hacía burla contra Isaac, el hijo de la promesa. Entonces fue necesario separarlos, porque él era rencilloso, y así lo decía la profecía también, que se le había dicho a Agar, el ángel, cuando ella fue despedida la primera vez, y se le dijo que en su seno venía un niño, y que este niño iba a tener ciertos hijos, descendencia, que el Señor iba a cuidar de él, pero que iba a ser como un asno montés, así de porfiado y rencilloso. Entonces, esto ya se empezó a ver en la casa de Abraham cuando Isaac había nacido, iba creciendo, y fue necesario entonces separarlos. Amén. Leemos ahí, Chechi. Ok, tengo acá, dice, descendientes de Ismael, versículo del 12 al 15. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la criada egipcia de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, comenzando por el primogénito, Nebayot, Sedar, Adbel, Mibsan, Misma, Duma, Masa, Adar, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Menos mal que son cortitos estos nombres, ¿no?
Estos fueron los hijos de Ismael, déjeme ver, y estos los nombres de las 12 jefes de tribu, según sus propios territorios y campamentos. Ismael vivió 137 años. Al morir fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está entre Javilá y Sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Asiria. Allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. ¡Wow! Andaban con la pluma parada. Recordar aquí, perdón que no se ve la cámara, pero recordar igual el hecho de que Dios había prometido esto, se registra aquí y todos los descendientes, porque esto es básicamente también el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham: vas a ser padre de multitudes, naciones saldrán de ti. Y aquí está el cumplimiento porque ya han pasado las generaciones. Sí, Ahora, ya Ismael especificó, o sea, a Agar le especificó que 12 príncipes iban a salir de él. Entonces, va a tener una descendencia numerosa. ajá. Sigamos nomás. Estos son grupos, ¿no es cierto?, importantes, o sea, grupos que luego crecen y forman sus naciones, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, ahí Sí. tengo... Y bueno, ajá. van a ser un problema, porque, o sea, un problema en el sentido de que siempre van a estar en resilla, en pelea con los descendientes de Israel, ¿cierto? Pero aquí lo más importante es ver cómo el Señor dice una cosa y esta se cumple en el tiempo. Amén. Amén, importante. Tengo ahí a mi hermana Hortensia, no sé si le gustaría ayudarnos a leer. Amén, pastora. Gracias. Amén. ¿Comienzo? Sí, por favor. Amén. Versículo 12 y 18. Los descendientes de Ismael. Con la muerte de Abraham y siendo que la atención va a centrarse en Isaac, la narración confirma la promesa de Dios de los 12 principales para Ismael. Capítulo 17, 20, no sé, no sé Sí, la abreviación que capítulo sale ahí. 17, 20-21. Sí, sobre tierras específicas, tal como Dios había prometido a Agar y a Abraham. La hostilidad y los conflictos triviales caracterizaron a sus descendientes y cumplieron la profecía de Dios. Vivió una larga vida, tenía 137 años cuando exhaló el espíritu. Fue unido a su pueblo. Esto sugiere que Ismael confió en Dios y recibió la herencia espiritual de su padre de todos los que murieron en la fe. Ismael fue un hombre bendecido y la mano de Dios estaba sobre él. Leamos Génesis 25, 19, 20. Amén. Aquí, a ver, voy a hacer un pequeño, Tamita, ¿te puedes devolver? Un pequeño comentario con respecto a lo que dice ahí, cómo se hace. Yo había mencionado, ¿cierto? 12 príncipes le dijo a Agar que iban a ver. Bueno, 12 hijos tuvo y 12 príncipes van a salir de esta promesa, de esta profecía que el Señor le declaró a su madre, a Agar. Ahora, él nunca dejó a Ismael, siempre se preocupó de su hijo, o sea, permitió que todo esto, que él prosperara, ¿cierto? Y luego el siguiente párrafo que hago comentario ahí, exhala el espíritu. Eso es una referencia que hace la Reina Valera 1960, lo expresa de esa manera, y fue unido a su pueblo también nuevamente la Reina Valera, y esto sugiere, ¿cierto?, que Ismael entonces debe haber crecido en la fe que tenía su padre. Eso se cree según la gran mayoría de los teólogos. ¿Tamita? Bien, ahí vamos a leer entonces de Jacob y de Esaú. Versículo 19 al 20 dice: esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padam Aram. Bueno, ahora ya aquí, tú vas a terminar alguien de ahí. Ya, se ha dejado claro entonces las genealogías, las descendencias, y dicho eso, que siempre es como el carnet de identidad o algo así como bien la información legal que se tiene que dar para que se sepa cuál es la línea de la descendencia, que es muy importante en la cultura, ¿no es cierto? Y también que estamos hablando de Génesis, el libro de los principios. Aquí, al mencionar estas cosas, se nos mencionan los principios de muchas cosas que van a tomar forma después. Entonces,
en este caso estamos ya saliendo de esa información preliminar, pero muy importante, ¿no es cierto? Y ya se nos está hablando expresamente de Isaac, se nos habló de las líneas que son para saber que Dios cumple sus promesas y multiplica, ¿no es cierto?, a las generaciones posteriores de los hijos de Abraham, pero aquí se empieza a hablar específicamente de la línea de la promesa, ¿sí?, que es a través de Isaac. Me gustaría pedirle ahí a Anita, no sé si puede ayudarnos a leer, Anita. Amén. Versículo 19, 20. Los descendientes de Isaac representan el pueblo del pacto de Dios. Estos dos versículos resumen la crónica de Isaac y establece el escenario para su historia. Betuel, nieto de Tará, capítulo 22, 20, 23, 24, 25, al igual que Abraham, era descendiente de Arfaxad, hijo de Sem. Capítulo 10, 27. Capítulo 11 del 10 al 27. Y no de Aram, hijo de Sem, progenitor de los arameos. Ver capítulo el capítulo 10, 22. He llamado arameo aquí solo porque la familia de Taraj se había establecido en territorio arameico y fue absorbida gradualmente por los arameos. Moisés se refiere a Betuel y a Labán como arameo. Claro, ahí se Amén. usa el gentilicio entonces, que está hablando, se está refiriendo de que en realidad ellos no provienen de Aram, del descendiente, ¿ya? Sino o sea, no vienen de Aram. Sí, y usan el nombre, toman el nombre como gentilicio de arameos, por el hecho de venir de esa tierra, ¿ya? No del descendiente, no es de Aram, su descendencia viene de Sem de Arfaxad, y así sucesivamente hasta que llega a Teraj, y de Teraj a Abraham, y de Abraham a Isaac. ¿Sigamos? Ahí está Padanara. Ahí está. Estos son los antepasados de Isaac partiendo de Sem. Génesis capítulo 10, 22. Dice así: los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. ¿Cuándo fue eso? Después del diluvio. ¿Ya? Eso dice que a los 100 años él tuvo estos hijos. A ver, los descendientes de Abraham e Isaac aparecen en Génesis 11, capítulo 11, versículos de 10 al 26. Y si ustedes se fijan ahí abajo, ahí está Sem, que luego tiene 5 flechitas y tiene a Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Estos son los hijos de Sem. Y mire, de Arfaxad, que está en el medio, va a salir la descendencia semita, ¿cierto? Que lleva a los hebreos. Entonces viene Selah, y ahí dice Sala, ahí estaba escrito así, Eber, luego Peleg, de Peleg a Reú, y de Reú nace Serug, de Serug nace Nacor, de Nacor nace Taré, o Tarej, y de ahí viene, de ese personaje nace entonces Abraham, Nacor y Harán, ¿ya? Y de Abraham, por cierto, nace Isaac. Fíjese la descendencia y qué lindo de ellos cómo anotan todo eso. Yo siempre que empiezo a leer la descendencia que aparece en Mateo, en Lucas, siempre pregunto, ¿conoces los nombres de tus abuelos? ¿Conoces los nombres de tus bisabuelos? ¿O conoces los nombres de tus tatarabuelos? Y así sucesivamente para atrás. Muchas veces no. Pero hay un pueblo en el mundo único, ¿cierto? Que es el pueblo de Israel, que tiene la descendencia anotada, fíjese, desde Adán. Y eso lo hace en el libro de
Lucas. Entonces, el último comienza desde Jesús hasta Adán, termina en Adán. En cambio, la descendencia que hace Mateo, la lista de descendencia que aparece en Mateo empieza desde Abraham y termina en Jesús. Bien, ¿seguimos, Tamita? ¿Está loco ese computador? Por lo visto. Vamos ahí y estamos en la diapo del... Aquí, perfecto. Continuamos entonces. Dice ahí Isaac, versículos del 21 al 23. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Y él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¡Wow! Vamos entonces con la lectura. Ahí pude abrir el micrófono. Oye, esta cuestión está re loca, así que mejor designa tú ahí que me estoy yendo, porque yo estoy en problemas. Okay. Ya, okay. Tengo a la Catita Herrera, la veo acá. Catita, ¿puedes abrir tu micrófono y leer, por favor? ¿La pantalla? Ya. Gracias. Dice la historia de la vida de Isaac, la de Abraham, comparten bendiciones, desafíos y los mismos errores como veremos en el próximo capítulo. Al igual que su padre Isaac, buscó a Dios y fue un hombre de fe y obediencia. Cumplió el propósito de Dios para su vida siendo guardián de sus promesas y transmitiéndolas a Jacob. En el versículo 21, una dificultad compartida fue la desesperanza de la infertilidad. Isaac y Rebeca esperaron 20 años por hijos. Al compararse el versículo 20 con el 26, se ve que transcurrieron 20 años entre el casamiento de Isaac con Rebeca y el nacimiento de Esaú y Jacob. Vaya conmigo, por favor, abra su Biblia. Les invito a que abra su Biblia y me acompañe a revisar esto que acabo de poner ahí. 20 y 26. Versículo 20. ¿Lo tiene por ahí? Cristi, ¿lo tienes? No, no tienes la Biblia. Ya, ok. ¿Alguien lo tiene? Isaac tenía... Mi hermana, Dale nomás. Benito. disculpe, era el 20 donde dice, ¿era Isaac de 40 años? El versículo 20, sí, ese mismo. Ya. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el Ciro, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán Ciro, arameo. Ya, hasta ahí. ¿Qué Entonces, más sigo más? no, ahora el 26, fíjate, ahí entonces él dice que tenía, la Biblia dice que tenía 40 años. Vamos entonces al versículo 26, Sí. Berito. Ya. Y después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Saúl. Es que estoy en la Biblia de estudio, entonces no sé si está bien ahí donde estoy leyendo. No, si está Llamado bien. su nombre Al Jacob, final del versículo. Dale nomás, Berito. Es al final del versículo que aparece. Ya, está bien, disculpe. ¿Berito? ¿Sí? ¿Le escucho? Sí, léelo completo nomás, el 26. Ya, lo leo completo, ya, disculpe. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl. Jacob, agarrando el calcañar de Saúl, al nacer, describe al creyente que intenta ganar la supremacía espiritual por medio de la carne y no por el espíritu. Ya, tú estás leyendo el comentario. Por muchos años. Berito, tú estás leyendo el comentario. Y fue llamado su nombre Jacob. Sí.
Sí, ya. por eso le Bueno, decía que es como una de estudio que tiene David. Ya. No, yo quería el versículo. A ver, mira, dice, el versículo 26 dice, luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Se casó a los 40 y aquí está la evidencia que han pasado 20 años. Isaac, cuando tuvo a sus mellizos, ¿cierto, Rebeca? Isaac ya tenía 60 años. Esa es la evidencia bíblica de que habían pasado 20 años, de que a ellos también les costó en el tiempo paciencia y fe para poder esperar la promesa de un hijo. Lo mismo que le había pasado a Abraham, claro que él tuvo que esperar más años, ¿cierto? Y bueno, era realmente un milagro ahí porque ambos eran muy ancianos, tanto Abraham como Sara. Sin embargo, acá esta pareja era más joven, pero también tuvieron que esperar 20 años para que se realizara, ¿cierto?, esta llegada de este hijo. Y ojo, viene doble, no viene un hijo, vienen dos. Viene con una promesa y una profecía que se la da, fíjese, guarde eso en su corazón, se la da a la mamá, ¿ya? Ella sabía que había una promesa hecha de este mismo Señor, del mismo Dios, para el hijo menor. Amén. ¿Tamita? Ya. Vamos a ver ahí, entonces, a Patricio, mi hermano Patito. ¿Ya? Hermano Patito, ¿puede leer la pantalla, por favor? Versículo 21. Isaac hizo frente a la prueba y se volvió a Dios en ferviente oración, reconociendo evidentemente que con ello el calendario de Dios es la promesa de la descendencia. Las oraciones de un hombre por la esposa tienen un poder especial. Amén. Continuamos con la otra diapo. ¿Qué dice ahí? Patito. Versículo 22. La condición sumamente incómoda de su embarazo. ¿Para qué vivo yo? ¿Qué era la verdadera batalla que le parecía tener lugar en el vientre de Rebeca? La hizo buscar al Señor, mientras que Rebeca buscaba a Dios. Jehová le habló en cuanto al número de hijos que estaban en su vientre, en cuanto a su género y en cuanto al destino de estos hijos. Amén. Entonces, queda claro, es lo que yo les decía. Hay una profecía hecha a ella. Esta se registra, ¿cierto?, en la Biblia y se le dice que el menor va a... Y esto sucede cuando ella está embarazada. Ella está mal, está muy incómoda, está sufriendo con este embarazo. Debe haber sido hasta doloroso esas patadas porque los niños reñían ya dentro del vientre. Entonces, hay una palabra clara del Señor para ella cuando ella consulta y Dios le dice que el menor, que vienen dos naciones ahí adentro, que vienen dos niños peleándose desde el mismo vientre, y así va a ser después, ¿cierto? Qué tremendo, qué terrible esto, como profecía. Me imagino las mamás que han tenido mellizos o trillizos, debe ser bastante incómodo tener dos bebés allá dentro del vientre, ¿no? Más todavía si estos están peleando, ninguna gracia, porque las patadas de los bebés duelen. Bien, seguimos entonces. Sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, quería hacer un comentario porque es bien interesante ver este tema de lo natural, lo físicamente probable y los milagros y la intervención de Dios. Desde la infertilidad de todas estas parejas patriarcales, ¿sí? O desde la dificultad, ¿no? Hasta el hecho de que naturalmente el hijo mayor era el hijo de la herencia, el hijo de, vamos a ver un poquito más adelante el tema de la primogenitura, y si se dan cuenta en todos estos casos, el Señor arbitrariamente quita la primogenitura, el derecho de gobierno, por así decirlo, del que naturalmente lo merece, entre comillas, o del que todos normalmente asumiríamos que es la mejor opción, a el improbable, al más pequeño, a la infertilidad, lo mismo. O sea, como a Dios le encanta romper los esquemas, a Dios le encanta desafiar nuestras leyes, nuestras preconcepciones y mostrarnos su sobrenaturalidad y sus milagros.
desde dar concepción a vientres estériles hasta cambiar el orden de la concepción, o sea, la autoridad patriarcal dentro de una sociedad muy, muy estructurada en ese sentido. Lo vemos en el caso de Isaac, lo vemos ahora en el caso de Isaac y Jacob por medio de una profecía. Entonces tenemos que poner atención allí a que el Señor desea finalmente, ¿no?, que nos sometamos a su dirección y no a nuestras preconcepciones. Amén. Y viendo la hora, me gustaría sí consultar a Cristi, por ejemplo, si pudiera ella abrir su micrófono. Me da gusto verla acá. ¿Qué mensaje recibes tú de esto, Cristinita? Quizás quedemos con el estudio hasta acá, pero me gustaría conversar esto. Realmente, tal como decías tú, Temita, el Señor nos desarma el esquema y nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, ¿cierto? Y quizá uno dice, no, si yo conozco a Dios. En realidad, difícil poder conocer a Dios completamente, pero yo creo que debemos aceptarle como es, ¿no? O sea, obedecerle y aceptar lo que de su señorío viene. Amén. Cristín, ¿tienes algo que decir de todo lo que hemos leído ahora, de lo que has recibido en tu corazón hoy día? Bueno, que siempre en la enseñanza acá nos muestra una de las cosas que yo he rescatado leyendo la Biblia y sobre todo, bueno, en Génesis también, es el tema de lo importante que es la obediencia a Dios, de que parte de seguir de seguir a Dios, la voluntad de Dios es obedecer. Y como decían también, ahí estuve escuchando cuando me integré, o sea, el seguir la voluntad de Dios y el escuchar, o sea, estar siempre en comunicación con Dios. Yo creo que eso es súper importante, porque al fin y al cabo uno debería consultarlo en todo momento, en toda ocasión, para todas las cosas. Y eso es lo que opino yo. Buenísimo. Mi hermano Samuel ahí tenía la mano levantada, pero interno dijo que ya habíamos contestado, pero no sé si quiere comentarnos algo al respecto. Ellos estaban conversando todo el rato, pero yo dije, yo quiero conversar, yo quiero escuchar lo de la Cristi, de ahí le voy a preguntar a Samuel y a la Tamarita, porque en realidad ella estaba contenta, estaba muy atenta a la Cristi, y estamos, bueno, recibiendo un tesoro que es la escritura. Siempre, aunque hay ciertos capítulos que parecieran no ofrecer mucho, fíjese que siempre podemos rescatar cosas que son fundamentales para nuestra vida. Hermano Samuel, cuénteme, ¿qué comentaba ahí? ¿Está con el micrófono apagado? Ahora sí. Estaba medio pegado, no podía. Estaba medio pegado. Sí, bueno, estábamos conversando acá con mi esposa, ¿cierto? Haciéndonos la pregunta que por qué el Señor retrasó tanto la genealogía, retrasó tanto, ¿cierto? La promesa, ¿cierto? ¿Por qué lo hizo tan así? Pero ustedes ya nos contestaron ya, porque obviamente el Señor no les gusta cambiar todo el esquema de todos nosotros y es verdad eso, y nos prepara y si usted se fija, el Señor busca parejas estériles, o sea, la mujer en este caso es estéril. En Sara era claramente estéril ella, no él, porque él después se casó con concubina, ¿cierto? Ya había tenido otra concubina anterior, que era Agar, y había tenido un hijo con Agar, que era Ismael, ¿cierto? Ahí la estéril era Sara. Entonces, pero el Señor no, porfiaba que no ningún otro hijo más que el de la promesa, el del matrimonio. ¿Ya? Si usted se fija, busca al Señor como las dificultades, presentando dificultades al ser humano, en este caso a la pareja, para que se cumpliera la promesa. Pero el Señor las pone con su qué, ¿cierto? Ofrece dificultades para ver y probar en el tiempo, porque no es corto el tiempo, ha pasado muchos años para que ellos puedan recibir un hijo, ¿no? Y en este caso de Abraham era la promesa de un hijo. Y ahora después Isaac
tiene que tener un hijo porque la promesa sigue, como lo vamos a ver la próxima semana. La promesa que se le dio a Abraham sigue y la declara el Señor a Isaac y así a sus descendientes que van a seguir en el tiempo, porque esta promesa es hasta que se cumpla. Los tiempos son miles de años después y eso termina en la persona de Jesucristo. Y promesas de salvación para la humanidad que hasta el día de hoy, 2000 años después que nace Jesucristo, todavía no estamos viviendo. Y bueno, ¿por qué hace entonces el Señor estas cosas? Yo creo que para probar nuestra fe, ¿no? La fidelidad y para que aprendamos a tener paciencia. Dígame, Cristinita. Eso mismo iba a decir yo, porque una de las cosas también que nos muestra constantemente es cómo uno debe aprender a ser paciente en el tiempo. Porque, claro, la promesa puede estar, y uno muchas veces piensa que el tiempo para el cumplimiento de esa promesa ya pasó, porque a lo mejor las condiciones físicas o como sea, a lo mejor uno dice, no, pero es que ya es imposible. Entonces, eso también nos lleva de repente a recaer y hacer cosas por nuestra cuenta y no consultar a Dios. Entonces al final es como un círculo vicioso y eso yo creo que es lo que hay que observar en el Génesis, Como esa enseñanza. parte. Claro, de estar como siempre atento, de ser paciente, y que si hay una promesa, entonces debemos esperar esa promesa. O sea, no importa lo que suceda, porque tenemos que saber esperar y no hacernos valer nomás por nuestras ideas, qué sé yo, nuestras percepciones o por lo que nosotros pensemos que ya no puede ser. Levantó la mano Samuelito, a ver. Sí, sí, la verdad es que yo concuerdo ahí con nuestra hermana, ¿cierto? Lo que pasa es que en los días de hoy, obviamente, es la paciencia la que no tenemos, o a veces también es nuestra fe. Bueno, Claro, le cuento a mi realmente hermano no se- Samuel que la falta de paciencia también estuvo en los tiempos de Sara, imagínense, ella va y le mete a la Agar, o sea, a la egipcia, ¿cierto? A la concubina. También en esos tiempos, igual que en este tiempo de ahora, también la falta de paciencia yo creo que es una característica del ser humano. Sí, hay que tener paciencia. Así que, excelente. Amén. Un tema que mencionaban también es acerca de la imposibilidad, y creo que una de los grandes propósitos de estas historias y de la revelación escrita de esta manera y mostrada en estos casos es darnos a entender que a Dios le encantan nuestros imposibles, porque en nuestros posibles nosotros podemos llevarnos la gloria, pero en nuestros imposibles solo Él puede llevarla. Solo Él puede hacer milagros sobre nuestros imposibles. Por eso Pablo dice que Él es fuerte en su debilidad. Dios le hace fuerte cuando Él es débil. Y si podemos nosotros ser reconocidamente débiles, imposibilitados, pobres en espíritu, sedientos, entonces para esos viene el agua de vida, para ellos vienen los milagros sobrenaturales, para los que no tienen los recursos, viene la provisión celestial. En cambio, para el que cree que tiene algo, Apocalipsis 3 le dice a la iglesia de la Odisea, tú te crees rico, pero eres pobre, ciego, desventurado. Para el que realmente puede reconocer su imposibilidad, aunque incluso tenga los recursos para hacerlo, pero puede rendirse en humildad delante de Dios y decir, mi recurso siempre es más limitado que el tuyo, entonces para ese es el que ve milagros, ese es el que ve sobreabundar en su vida, ese es el que realmente ve cómo lo imposible en nuestros términos se hace posible para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bien, bueno, amén, estamos agradecidos del Señor y quiero honrar al Señor por cada uno de los que se conecta miércoles a miércoles, después a veces de una jornada laboral, para los que son fieles y están aquí al pie del cañón, les agradecemos mucho esto porque, bueno, no solamente por un tema de rating, ¿no? Para nosotros, eso no tiene nada que ver, sino porque esto nos edifica como iglesia y en la medida que usted crezca y yo crezca, ¿no es cierto? Y maduremos en la fe, la iglesia crece, el cuerpo de Cristo madura, y eso solamente puede traer cosas buenas.
al cuerpo de Cristo, a su propia vida, a su familia, a nuestra sociedad, y el reino del Señor se establece también, o más bien se comunica a través de esto. Así que gracias al Señor por ustedes, por cada uno de ustedes, el Señor les bendiga y sea en nuestros imposibles la gloria del Señor demostrada. Amén. Amén. Está grabando, recuerdes. Sí, estamos listos. Ah, ya. Ok. Nos despedimos. Despedimos, nos vemos Tengan una nos vemos excelente la próxima semana. en los grupos de crecimiento. Amén. Chao, chao. Amén. Que estén bien, Bendiciones. chicos. Bendiciones. Gusto en verlo. Chao, Bernardita. Chao, Cristi. Chao, hermano Samuel y Tamita. Chao, Patita. Chao, Benito. Chao, Anita, Catita y La Betty. La hermana Lucy. Bendiciones. Dios les Abrazo. bendiga. Que estén bien. Nos vemos. Gracias.